Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en su programa Fortaleciendo nuestra Fe, y el día de hoy vamos a concluir lo que es nuestra serie ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? El día de hoy vamos a ver el tema Dios, el Creador. Cuando nosotros abrimos un libro, normalmente comenzamos por sus primeras páginas y así seguimos página por página en orden. Pero hay libros que nos tientan a pasar por alto ciertos párrafos o ciertos capítulos por una o por otra razón. Pero lo normal sería leer un libro desde el principio. Si una persona abre la Biblia por primera vez, lo más probable es que, siguiendo su instinto, quiera leerla desde el principio. Esta persona encontrará que lo primero que la Biblia revela es que Dios es el creador de todo lo que existe en el universo. Y para tener una comprensión de su persona, Dios se revela como creador antes de Salvador. Sin embargo, como hemos visto, solo tendremos un conocimiento pleno de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Génesis nos presenta esta verdad, dando respuestas a una serie de preguntas que el ser humano se ha hecho a través de los años. Y las preguntas son las siguientes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tal vez, hermanos, en ocasiones nosotros nos hemos hecho estas preguntas. Estas preguntas han sido respondidas de muchas maneras con teorías especulativas que no han podido resistir ni siquiera el paso del tiempo. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que sus respuestas son contundentes y son satisfactorias para aquel que busca sinceramente la verdad y a quien Dios guía a encontrarla. ¿Quién soy? La respuesta es: soy creación de Dios. ¿De dónde vengo? De la acción creadora de Dios. ¿A dónde voy? Eso depende del propósito de nuestro Dios. Pero comenzaremos a contestar la primera pregunta: ¿quién soy? Es de vital importancia para el ser humano saber quién es en sí mismo. Desde hace muchos años, las preguntas que ya hemos hecho han provocado la búsqueda incansable de respuestas, por lo que los seres humanos somos buscadores empedernidos. El ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el horizonte perdido, la fórmula mágica. Somos buscadores. La búsqueda de la felicidad es nuestro derecho. Buscamos todo, hermanos. Buscamos todo porque somos buscadores de respuesta y de significado. Los científicos, los filósofos y los religiosos han buscado respuestas, pero su búsqueda no termina, porque siempre surgen nuevas propuestas que, según ellos, explican y justifican el origen de todo cuanto existe. Pero siempre habrá la posibilidad de nuevas versiones, de nuevas esperanzas que se construyan al margen de lo que Dios ha revelado. Una de las versiones más populares es la que dice que existimos como producto de una gran explosión cósmica llamada el Big Bang. Otros dicen que somos parte de un gran proceso de una cadena evolutiva. Otros que venimos de seres extraterrestres que visitaron nuestro planeta. Y así, cada uno da su respuesta de acuerdo a sus creencias, a sus trasfondos, a su información, a su construcción social y cultural. Pero lejos de traer soluciones,
Estas versiones atormentan más la vida del ser humano por sus contradicciones y lo dejan cada vez más sediento de significado y de propósito. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta porción de la Biblia, Dios se revela a sí mismo como el creador de todo lo que existe en el universo, de todo lo creado. Nosotros los humanos somos la obra maestra de Dios y nos distinguimos del resto de la creación. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos algo que no tiene el resto de lo creado, y es la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Génesis 1:26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora, pero surge una pregunta a todo esto. ¿Qué significa ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios? El ser humano, hermanos, fue creado para ser diferente de todas las criaturas que habían sido hechas, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es una distinción muy peculiar. Pero, ¿en qué consiste esta imagen de Dios? No en las funciones del hombre, no en su inteligencia, porque en ese sentido el diablo y los ángeles son muy superiores. No en su inmortalidad, porque a diferencia de Dios, no tienen una eternidad pasada a la vez que una futura. Se han planteado diversas propuestas a esta condición especial y única que el ser humano tiene y que lo distingue del resto de lo creado. Lo más convincente es que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que ver con las disposiciones morales de su alma. La imagen y semejanza de Dios son el reflejo de Dios, no en el sentido físico o corporal, puesto que Dios es espíritu. Es más bien en un sentido espiritual y moral. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es una criatura superior al resto de la creación. Esa superioridad era para administrar el resto de lo creado. Génesis 1:27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta gracia de Dios le otorga al ser humano una gran responsabilidad de trabajar y de cuidar la creación, y por otro lado lo marca con una distinción especial por encima de todos los seres vivos. Pero al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, somos muy diferentes de los animales y de las plantas, porque nuestro diseño y nuestras funciones difieren en muchos otros aspectos. Dios nos entregó conciencia e individualidad, la posibilidad de rendir cuentas, y con ello también nos delegó la autoridad para gobernar y la capacidad para administrar todo lo creado. Es decir, ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que Él nos capacitó para gobernar y disponer de los recursos necesarios para controlar, dirigir, organizar y procurar el avance y desarrollo de todo lo creado. Génesis 2:15 al 17 dice:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, hermanos, le otorga a Adán y a Eva responsabilidades gerenciales sobre todo lo creado, que queda bajo su responsabilidad. Y estos versículos que acabamos de leer implican que el Señor le estaba delegando a Adán lo siguiente: le estaba delegando trabajo. ¿Sí? Dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Sí? Lo puso para que lo labrara. El trabajo, hermanos, no es un castigo de Dios para el ser humano, porque no viene como consecuencia de la caída, sino que es una responsabilidad y un privilegio. Adán y Eva no habían caído y ya Dios había dispuesto que trabajaran. El trabajo se convirtió en una oportunidad para relacionarse con Dios, el Creador, y con toda la naturaleza. También le delegó responsabilidad. Dice el versículo 15, sigue diciendo: y lo guardase. ¿Sí? La responsabilidad que Dios le asigna al ser humano es la de cultivar y guardar el jardín. No solo debía cultivarlo, sino cuidarlo en toda la extensión de la palabra. El ser humano no es señor de la creación, es solo un mayordomo, es decir, un administrador, bajo las órdenes del verdadero dueño de todo lo creado. Los seres humanos somos capaces de hacer uso de facultades intelectuales, espirituales y morales que el resto de la creación no tiene. Podemos razonar, organizar, planificar y evaluar. Y es lamentable que cuando entró el pecado, los seres humanos usaron el poder y los privilegios recibidos para rebelarse contra su Dios y por consiguiente para atacar y abusar de todo aquello que debía administrar con justicia y orden. Entonces, hermanos, podemos resumir que el significado de imagen y semejanza tiene que ver con las siguientes características. En primer lugar, significa que tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestro Dios. Significa que tenemos una capacidad moral. A diferencia de los animales y las plantas, no solo podemos comunicarnos con Dios, sino que también somos capaces de hacer las cosas que reflejan nuestra semejanza con Dios y por lo que deberemos rendir cuentas delante de Él. También significa que tenemos dignidad. Se puede definir dignidad como el valor intrínseco con que el ser humano fue creado. También significa que tenemos responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos. Es por esto que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que dar cuenta a Dios de lo que hicieron. Somos especiales, hermanos. Somos únicos. Somos irrepetibles y privilegiados por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estos privilegios deben de llevarnos a la conciencia clara de la gran responsabilidad que tenemos al habernos hecho diferentes del resto de la creación. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga.